asambleísta Héctor Muñoz. Legislador Muñoz, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente encargado de la sesión. Un saludo cariñoso a todos los colegas asambleístas. La verdad es que me siento contento de que haya llegado finalmente el día que se puede debatir este proyecto en segundo debate. Yo espero contar con los votos necesarios para la aprobación. Es un proyecto cuya finalidad o lo que busca es justamente la protección del comercio formal en el país. Algo, como ya lo dijo el presidente de la Comisión de Justicia, es urgente, es algo que requiere el país, pues estamos tratando o estamos analizando o queremos proteger justamente a este sector de la economía nacional que aporta con el pago de tributos la generación de plazas de trabajo. Me parece que las cifras están absolutamente claras. Todos sabemos cuál es la incidencia nefasta, la incidencia negativa que tiene este problema en nuestra economía. La afectación a las arcas fiscales son absolutamente considerables. Hay algunas estadísticas que dicen que afectan alrededor de $400 millones anuales por la falta de recaudación, y hay otros que son más pesimistas aún y que dicen que eventualmente esta afectación llega alrededor de los $2.000 millones anuales para la economía de nuestro país. Y esto sin dejar de lado la cantidad de plazas de trabajo que se pierden, donde, de nuevo, las estadísticas dicen que están alrededor de las 200.000 plazas de empleo. Presidente y colegas, yo presenté este proyecto de ley en abril del año pasado. Posteriormente fue unificado con otra propuesta presentada por el asambleísta Lloret. Fue decisión de la comisión por una moción que yo presenté justamente para que se logre unificar. Y les quiero decir que desde siempre estuve consciente que una ley por sí sola no va a eliminar de forma absoluta el grave problema del contrabando. Sin embargo, también estoy consciente que esto puede ser un gran primer paso para lograr que se reduzcan los altos índices de comercio ilícito en el país, dotando de mejores herramientas a las autoridades para el combate a este flagelo. ¿Y cómo se puede lograr esto? Justamente con los temas que están acogidos en este proyecto de ley, que son el trabajo coordinado de todas las instancias del Estado que tienen competencia para el tema de la lucha contra el contrabando, con la participación del sector privado, lo que es absolutamente indispensable para poder atacar este problema, con el apoyo internacional, con incorporación de tecnología mediante la implementación de sistemas de trazabilidad para el control integral de los productos importados. Como les decía, todos estos puntos que para mí son absolutamente importantes están recogidos en esta propuesta que busca o que tiene la finalidad de mejorar las condiciones del mercado para que las pequeñas, las medianas y las grandes industrias compitan en igualdad de condiciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo justamente de lograr tener un mercado con costos reales, con el objetivo de que se respete la ley, de que se cumpla con las obligaciones tributarias y tratar en lo posible de evitar la evasión de los impuestos. Este proyecto, adicionalmente, como ya se lo leyó en el informe, busca también sancionar los delitos relacionados con el comercio ilícito, mismos que nos generan al país costos económicos, costos fiscales y sobre todo altísimos costos sociales. Dentro del proyecto hay temas que que fueron incluidos luego de la presentación del proyecto, que fueron incluidos como observaciones, tanto en el primer debate como en el seno de la comisión, que no estaban en la propuesta inicial, y quisiera referirme a dos de ellos que para mí son de muchísima importancia. El primero se refiere a los actos lesivos contra la propiedad intelectual. Como les decía, desde mi punto de vista es un aspecto de mucha importancia al momento de abordar la problemática del comercio ilícito. Como la gran mayoría de nosotros conocemos, los derechos de propiedad intelectual están reconocidos a partir del artículo 322 de la Constitución, y además también están protegidos en distintos instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Y uno de ellos es justamente el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, más conocidos como ADPIC. Este acuerdo, este tratado, tal como se lo leyó en el informe, fue ratificado por nuestro país el 2 de enero de 1992
y lo que instituye es justamente esa protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Bajo ese paraguas o bajo ese propósito general, dicho instrumento en su artículo 61 obliga a los estados partes a lo siguiente: a adoptar procedimientos y sanciones penales, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente en respeto al principio pacta sunt servanda, que es justamente la obligación de cumplir lo pactado, el Ecuador debe de buena fe, digamos, cumplir estas disposiciones del cuerpo legal en mención a través de la armonización de la normativa interna en función de lo que establecen los organismos internacionales, los convenios internacionales. En el proyecto de ley se propone la reforma del artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal, justamente para proteger los derechos de propiedad intelectual, proteger los derechos de propiedad industrial, así como los derechos de autor. Y de esta manera poder, como les decía anteriormente, armonizar la normativa interna con estos acuerdos internacionales. Esto no es algo nuevo para los países de la región. Nuestros vecinos, Colombia y Perú, efectivamente tienen esta protección de los derechos de propiedad intelectual también en sus legislaciones, y es así que la legislación colombiana, por ejemplo, en el artículo 270 de su Código Penal, establece una pena privativa de libertad hasta de 5 años y multa de hasta 200 salarios mínimos legales para quienes incurren en este tipo de infracciones. Lo propio lo contempla Perú en su legislación. También existe una pena privativa de libertad, y por esto creo que es importante que el Ecuador también analice armonizar este tipo de normativa dentro de su legislación. El otro tema, presidente y colegas, que quería referirme son las reformas al Código Orgánico de la Economía Social y de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Dentro de las reformas propuestas, lo que se busca es garantizar que no se vulneren los derechos de terceros por el despacho de mercancías infractoras y su correspondiente ingreso a los circuitos comerciales de nuestro país. Se propone que sea la autoridad nacional competente en materia aduanera, como era antes de la entrada en vigencia justamente de este código, la que ejerza la vigilancia sobre las mercaderías, la que alerte al titular de los derechos de propiedad intelectual en el caso de violación de sus derechos, inclusive lleguen a suspender, de ser el caso, de ser necesario, la operación aduanera de mercancías que contengan productos que de cualquier manera lleguen a violar los derechos de propiedad intelectual. Para finalizar, presidente y colegas asambleístas, quisiera que se tomen en cuenta 2 observaciones y que espero que sean acogidas por el presidente de la comisión, por el asambleísta Serrano, pese a que algo ya lo dijo y espero que estar armonizado y que este tipo de observaciones se tomen en cuenta. El primero es incorporar al final de la disposición transitoria 9ª, que se refiere justamente a los procesos de trazabilidad, la siguiente frase, abro comillas, de conformidad con los convenios internacionales suscritos por el Ecuador. Esto es fundamental. Si bien es cierto, el comité y la autoridad competente va a ser los encargados de establecer estos procedimientos de trazabilidad, es indispensable que ese procedimiento esté acorde con los convenios internacionales que hayan sido suscritos por el Ecuador. Y para terminar, presidente, veo que hay mucha preocupación por la adecuada aplicación del artículo 189 que se refiere al fomento de la producción nacional. Algunos sectores han dicho con claridad que esto podría ser atentatorio, inclusive podría tener problemas de constitucionalidad. Hay mucha complejidad para el cumplimiento, sobre todo cuando se tengan que exponer los productos en plataformas o aplicaciones tecnológicas. Me parece que eso no se tomó en cuenta cuando se propuso este artículo. Además, podría afectar el principio de libre competencia. Por lo expuesto, presidente y colegas asambleístas, me parece que es importante que este artículo 189 y además la disposición general 11ª del proyecto sean eliminados del texto que vamos a aprobar en esta sesión. Con todo lo planteado, parece que esta Asamblea Nacional el día de hoy tiene que dar un paso importante para iniciar de forma real y formal la lucha anticontrabando. Estoy absolutamente seguro que será un mensaje totalmente positivo para los otros países de la región, y esto marcará el comienzo de un Ecuador por la transparencia.
Gracias, presidente. Colegas, hasta aquí mi intervención.